damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias a Dios, aquí desde México, transmitiendo y saludándolos hasta donde llegue este mensaje. Rosario, iniciemos entonces el día de hoy. Sí, bueno, pues iniciamos con este tema hoy, bases de la fe cristiana, que es algo que me gustaría compartirles. En la palabra de Dios, Dios nos habla de cosas muy importantes donde tenemos que basar nuestra fe. Y es muy importante en estos tiempos, ¿verdad? De tantas ideologías, filosofías y tantas cosas que llegan a nuestros oídos, saber, ¿verdad? En qué estamos basados, saber en qué es lo que Dios dice acerca de nosotros, de nuestra fe como cristianos, y eso es muy, muy importante, ¿no? Que sepamos estos conceptos, es muy bueno para edificar nuestra fe, ¿verdad? En la bendición que Dios nos ha dado. Y dice la palabra ahí en segunda de Timoteo 2:19, dice: pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, por lo que Dios nos ha enseñado, es como la sólida base de un edificio en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal, ¿verdad? Entonces, bueno, es un versículo que se me hizo importante leer para iniciar, ¿verdad? Porque Dios nos conoce y sabe que estamos interesados en lo que a Él le agrada y pues en hacer su voluntad, en obedecer, en comprometernos con Él. Y pues es importante que sepamos esos fundamentos, ¿verdad? Esas bases de la fe cristiana. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de ello. Y pues la Biblia revela aquellas doctrinas fundamentales del cristianismo y necesarias para nuestra fe cristiana, ¿no? Y pues algunas de ellas son, por ejemplo, pues que Jesús es Dios, ¿verdad? Que Jesús es Dios, es parte de esa Trinidad preciosa que tenemos, ¿verdad? De parte de Dios. La salvación por gracia también es otra de las bases que revela o de los fundamentos, ¿verdad? De nuestra fe cristiana, la salvación que tenemos por gracia. También la resurrección de Cristo es otra de las cosas, ¿verdad? Que sabemos que Dios nos ha comunicado a través de su amor, de, pues de la entrega misma de Jesús por nuestras vidas, ¿verdad? Por el pecado y de redimirnos a través de su sangre y darnos esa, aparte de esa resurrección, ¿no? De que Jesús murió y resucitó, ¿no? El Evangelio también es otra de las doctrinas fundamentales o de las bases, y hay saber que hay un solo Dios, ¿verdad? Que Él es único y es nuestro Dios, ¿verdad? A quien adoramos, a quien bendecimos en su nombre, ¿verdad? Hay un solo Dios, y pues hablar acerca también de la Trinidad es una base muy importante para nuestra fe como cristianos, ¿no? Entonces, Jesús es Dios, la salvación por gracia, la resurrección de Cristo, el Evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias, hay un solo Dios y la Trinidad, ¿sí? Y entonces estas doctrinas fundamentales son las doctrinas que tenemos en el cristianismo. Pero bueno, pues vamos a enfocarnos en ir desarrollando cada una de ellas y ver qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de estos fundamentos, de estas bases que tenemos como hijo desde Dios y que pues Dios nos comunica, ¿verdad? Que así es, ¿verdad? Nuestra fe está fundamentada en ello. Entonces, ahí en Juan 5, en Juan 8:58, dice, vamos a ver este fundamento, esta base de que Jesús es Dios, y dice: Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de Abraham, antes de que Abraham fuera, yo soy, ¿sí? Entonces Dios está indicando quién es Él, ¿no? Él es antes de cualquier cosa, ¿no? Que nosotros pongamos en nuestra fe, podemos saber que estamos fundamentados en una base sólida, firme, que es nuestro Dios, ¿verdad? Que es el creador de todo, ¿verdad? De todo el universo y de todo lo que vemos. Él es Dios antes que cualquier cosa, Él es Dios. Entonces eso debe quedarnos claro. Y bueno, y ahí en Éxodo 3:14 también dice: Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy.
Y añadió a los hijos de Israel, tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes, ¿sí? Ahí diciéndole a Moisés estas palabras, ¿verdad? Para que quedara claro hacia el pueblo, hacia sus hijos, ¿verdad? A los hijos de Israel, a todos, tú les vas a decir que yo soy, ¿verdad? Yo soy, me ha enviado a ustedes, ¿qué más? ¿Verdad? Que decir yo soy, yo, ¿sí? Entonces, estamos viendo que es Dios, ¿no? Jesús también es Dios, junto con Dios y junto con su Espíritu. Y en Juan 1:1, y en el principio dice, ya existía la palabra. Estamos hablando de quién es la palabra, quién es el verbo, es Jesús, ¿no? En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Entonces esta es una de las bases importantes que como cristianos tenemos, por lo que ahí está cimentada nuestra fe, ¿verdad? Sabiendo esto, que Jesús es Dios, ¿sí? Entonces, bueno, y en Juan 4, 2, 3 también tenemos un versículo, ¿verdad? Juan 2 y 3, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, ¿sí? Todos los que confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, ¿verdad? Podemos tener, y tenemos esa certidumbre, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Entonces, esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, ¿verdad? Entonces tú puedes reconocer cuando alguien no es de Dios porque no va a confesar a Jesucristo, ¿no? Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Entonces, se me hizo muy importante poderles compartir acerca de esto porque nuestra fe en este tiempo tiene que estar basada, tiene que estar fortalecida, tiene que estar recordando, ¿verdad? Estas palabras porque hay falsas doctrinas, porque hay sutilezas, hay cosas nuevas en el mundo siempre se está moviendo, ¿verdad? Y hay vanas palabrerías o cosas que escuchamos, ¿verdad? Que son de moda, que están en este tiempo y que pueden llegar a nuestro corazón, ¿verdad? Si nosotros no nos apercibimos y no recordamos todo esto que dice la palabra, ¿no? Entonces, estas doctrinas fundamentales del cristianismo son básicas para nuestra fe, ¿verdad? Para los que creyentes, para los que creemos. Entonces, pues, nadie puede venir en contra de lo que tú crees, ¿verdad? Porque es tu experiencia misma, es tu estudio, tu devocional, tu tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces, tú tienes que estar cimentado en estas doctrinas fundamentales, saber que esto es lo que dice la palabra y es donde se basa tu fe. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, dice aquí en Juan 4:3, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo que anda por todo el mundo, ¿verdad? Que anda haciendo de todo, ¿no? Entonces, el cual ustedes han oído que viene y el que ya está en el mundo. Entonces, como hijos de Dios, seamos atentos, seamos audaces, ¿verdad? Y escuchemos a Dios y recordemos estas palabras. Entonces, bueno, también acerca de estas doctrinas fundamentales en las que nos basamos, está Juan 8:24, dice, por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán, ¿sí? Entonces, tenemos que creer, esa es la base de la fe de nosotros, ¿no? Si creemos, ¿verdad? Y confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, seremos salvos. Simplemente no es suficiente con decir que tienes fe, no es suficiente, tengo fe o soy cristiano, ¿verdad? Porque, pues, muchos dicen, ay, cuidado con ese cristiano, no lo, o en la calle, ¿no? No vayas a atropellar a ese cristiano, ¿no? Antes me acuerdo que así decían, no, ay, un cristiano, me atravesó un cristiano, pero era un decir aquí en México, ¿no? Aquí así se utilizaba esa palabra cristiano, ¿no? O se utiliza hasta la fecha, pero no se trata solo de decir soy cristiano o soy un cristiano, ¿verdad? Porque dice, simplemente no es suficiente con decirlo, ¿no? O suficiente con decir que tengo fe. La fe es solo válida si está puesta en la persona correcta, en los fundamentos y en las bases correctas, ¿verdad? Por lo tanto, se debe colocar nuestra fe en la persona apropiada.
¿Quién es esa persona? Es Jesucristo mismo, ¿no? Es Dios, es el Espíritu, es en lo que estamos nosotros confiando, ¿sí? Quienes no tienen su fe en Jesucristo tienen una fe falsa, ya que no tienen, no la tienen en la persona correcta. Ajá, la tienen en otras cosas, en dioses falsos, en idolatría. Por lo tanto, la fe de estos grupos es inútil. Es inútil que digamos, creo o soy cristiano, ¿verdad? Cuando no, realmente no tengo los fundamentos, cuando realmente no los conozco porque no he entrado a esa búsqueda, a ese tiempo con Dios para saber qué dice Él acerca de lo que Él quiere para nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, hasta en nuestras, ¿cómo se dice? Nuestra manera de ser, ¿sí? Uh-huh. Nuestras actitudes, ¿no? Eso quería decir. Entonces, por lo tanto, se debe colocar nuestra fe en la persona apropiada, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, estas bases de la fe cristiana, porque si no tenemos esa fe en Jesucristo, tenemos una fe falsa. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando su fe está puesta en un gurú, en un filósofo, en un maestro, en una persona, ¿no? A veces la gente idolatra a alguien, ¿no? No forzosamente una estatua, una imagen, sino idolatra a una persona, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué nos está diciendo Dios en nuestras bases, en estos fundamentos, como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, saberlo, ¿no? Esto es. Y entonces, bueno, está basada a veces así, en otras cosas, en otras ideas, ¿no? Uh-huh. O en alguien que está de moda, en un maestro moderno para que le salve sus pecados, ¿verdad? Y entonces se encontrarán en un gran problema, ¿no? Porque va a haber muchas cosas que no, al final no van a dar fruto, no va a ser una fe, ¿verdad? En Dios, y entonces ese fruto pues no se va a dar. Entonces va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, no importa cuán sincero o cuán fuerte sea la fe de esa persona, ¿sí? La fe en alguien falso es igual a no tener fe, ¿sí? O sea, la fe en creer en, no sé, en algo que tú tomas o algo que está cerca o algo que tú piensas o que crees o que te dijeron por tradición o lo que sea, eso no es fe, ¿no? Por eso nuestra fe debe de estar basada, ¿verdad? De tener esas bases firmes, ¿sí? Que son lo que ya decíamos, lo que estamos revisando en este momento. Jesús es Dios, ¿sí? Por lo tanto, la fe en Jesús, que es Dios, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿sí? Del cristianismo, por eso es Cristo, ¿verdad? Es el cristocéntrica y es de parte de Dios para nuestra vida, ¿sí? Entonces, la salvación por gracia también es otro de los fundamentos que tenemos para nuestra fe, ¿sí? Y en Efesios 2, 8 y 9, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, ¿verdad? Somos salvos por gracia. No nació de nosotros, sino que es un don de Dios. Esto nos lo da Dios. Somos salvos por gracia. Una vez que nosotros recibimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa gracia de parte de Dios. Somos salvos por gracia, porque a Él le pareció bien que nosotros, ¿verdad? Al recibir en nuestro corazón a Jesucristo, tuviéramos esa gracia de ser salvos, ¿sí? Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ¿sí? Ni es el resultado de nuestras obras. Y ahí dice en Efesios 9, dice, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe, ¿verdad? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, gracias, ¿verdad? Al creer y al buscar y al basarnos en estos principios, nosotros sabemos que tenemos esa salvación por gracia. Y es una bendición para nosotros, ¿no? Entonces, qué hermoso, qué bello, qué increíble es Dios con nosotros una vez que nosotros hemos creído, y por eso estamos repasando estos fundamentos, ¿verdad? Para que nos sea claro, para que recordemos y para que sepamos que nuestra fe es una fe firme y una fe basada en grandes y maravillosas promesas también, ¿sí? Entonces, en Gálatas 5:4 dice, ustedes los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído en gracia. Entonces aquí está hablando que no es por obras, no es por hacer sacrificios, no es por ir aquí y allá o por llegar a este lugar o al otro de tal o cual forma o hacer
hacerlo así, ¿no? O pensar que porque yo me propongo hacer algo, esto va a suceder porque ya se lo pedí a Dios. No es verdad, es por gracia, ¿verdad? Entonces, los que por la ley se justifican se han desligado de Cristo, o sea, los que dicen, no, es que yo lo hice por mí mismo y se lo ofrecí a Dios y así asado, ¿verdad? Y hacen sacrificios o hacen mandas o hacen cosas que Dios nos está pidiendo, ¿no? Porque Él ya nos justificó. Por la ley se justifican, pero Jesucristo ya nos justificó por, por el precioso, por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Por el precioso sacrificio de Cristo en la cruz. Y pues si nosotros hacemos esto por creer que Dios lo va a hacer, por torcerle la mano a Dios, no podemos hacerlo, ¿verdad? Nos desligamos de Cristo. Ajá. Y pues eso no es gracia, eso es pues la idea humana, ¿no? Entonces en Gálatas 5:4 también vamos a leer, dice, bueno, ya leímos que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Este versículo y su contexto nos enseñan que quien cree que es salvo por fe y por obras, entonces no puede ser del todo salvo, ¿no? Que cree que por eso sea salvo, no es así, ¿sí? Entonces, por eso nos habla acerca de que esa gracia es un don de Dios. Nadie puede agregar a sus obras la obra de Dios, ¿sí? Entonces, Él ya lo hizo y por gracia somos salvos. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque no es por hombres, no es por nuestras fuerzas y no es porque a nosotros se nos ocurra o por lo que nosotros queramos inventar, ¿no? Sino es porque Dios, ¿verdad?, nos dio ese don precioso de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Nadie puede agregar sus obras a la obra de Dios. Y Romanos 3:20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, ¿sí? Pues la ley sirve para reconocer el pecado, para eso sirve la ley, ¿sí? No nos podemos justificar, ¿sí? Solamente podemos darnos cuenta que somos pecadores, ¿verdad? O sea, la ley nos hace ver que somos pecadores y no podemos llegar más para allá que lo que Dios ya ha hecho. Entonces, no somos más grandes que Dios, ni mejores que Dios, ni más buenos que Dios. Dios nos ha dado por gracia su salvación. Entonces, esa es una doctrina fundamental que debemos de tener aquí en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿verdad? Y saber esto, porque nos va a liberar, nos va a quitar hasta de querer hacer cosas que a lo mejor hasta nerviosos nos ponen y no tienen ni razón de ser y tenemos esa gracia ya dada por Dios, gracias a Él, ¿no? Entonces, esa es una bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo, ¿no? Si la justicia dependiera de la ley, dice que sería vano el sacrificio de Jesús. Entonces, por eso tenemos que quedar claros y entendidos en que la gracia nos la dio Dios, es un don, un regalo de Dios para nosotros, para que nosotros seamos salvos, ¿sí? Entonces, era una de las doctrinas, ¿verdad?, que estamos viendo, de lo que es fundamental, ¿verdad?, para un cristiano. La salvación por gracia es de parte de Dios. Otra de las cosas, la resurrección de Cristo, ¿no? Jesucristo resucitó al tercer día, ¿verdad? Y bueno, todo lo que Él había hablado, lo que Él dijo, ¿verdad?, se hizo una realidad. Entonces, si Cristo no ha resucitado, vana va a ser entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe, si Cristo no ha resucitado. Esto está en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe también es falsa. Todavía estáis en nuestros pecados, ¿no? En vuestros pecados. Esto es 1 Corintios 15:17, ¿sí? Estos versículos de lo que hablan claramente enseñan, dicen, ¿verdad?, que si alguien dice que Jesús no resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo que él murió, su fe es inútil. Si nosotros decimos, no, no creo, o sea, creo en esta parte y en esta parte y este fundamento, y este sí y este no, o sea, nuestros fundamentos son los que están en la palabra. Nosotros tenemos que creer y tenemos que saber que esto es una verdad y leerlo, entenderlo, conocerlo, llevarlo a nuestro corazón y hacerlo una verdad, porque es lo que la palabra dice. Entonces, estos versículos nos enseñan entonces que si nosotros decimos que Jesús no resucitó de entre los muertos, ¿verdad?,
nuestra fe será inútil. Por eso tenemos que recordar, Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, ¿sí? Él resucitó, gracias a Dios, ¿verdad? Esa resurrección, Él ya no está en la tumba, Él ha subido al Padre, ¿no? Y está ahí intercediendo por nosotros ante el Señor. Entonces, esto es creer, esto es que nuestra fe sea real, que nuestra fe sea creíble, que esté cimentada en ello, ¿no? Entonces, es muy importante que Dios nos comunica, Dios nos muestra por su palabra estos fundamentos, ¿no? Entonces, el Evangelio, otra de las cosas, ¿verdad?, que nosotros creemos y de lo que se basa nuestra fe. Ajá, Gálatas 1, 8, 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, o sea mentira, ¿verdad? O como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, ¿sí? Entonces, es muy importante leer el evangelio, leer la palabra de Dios, ahí es todo el evangelio, ¿verdad? Que tenemos todo lo que podemos enseñar a otros y llevar como esa buena noticia a los demás. Ajá. En el versículo 8 y 9 que leímos, esto afirma, es una declaración de que debemos creer en el evangelio. Ajá. Si alguno les anuncia otro evangelio que sea contrario al que recibieron, no lo consideren, ¿no? Sea un anatema, sea algo negado a lo que tú sabes, a lo que tú eres y a lo que tú conoces de Dios. Este mensaje del evangelio en su totalidad declara que Jesús es Dios encarnado, que murió por los pecados, resucitó de entre los muertos y da gratuitamente el don de la vida eterna a aquellos que lo creen, ¿sí? Todo esto declara esta buena noticia, este evangelio, ¿no? Entonces, en su totalidad. Dios encarnado, murió por los pecados, resucitó de entre los muertos y da gratuitamente el don de la vida eterna a aquellos que creen. No sería posible presentar adecuadamente el evangelio sin declarar que Jesús es Dios en carne, por lo que dicen. Ajá. Entonces, bueno, es muy importante. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, y Filipenses 14, Colosenses 2:9, Filipenses, ¿verdad? Lo que es verdaderamente el evangelio, lo que habla acerca. Les doy estas citas: Filipenses 2:5-8 y Hebreos 1:8 hablan acerca de este evangelio. Entonces es parte de lo que nosotros conocemos y queremos recordar, ¿verdad? Como esas bases sólidas de nuestra creencia en Dios, de nuestra fe, ¿sí? En Dios. Entonces, lo que es verdaderamente el evangelio. Dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, esto está en Juan 1:1, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por el cual, asimismo, si retienes la palabra que te he predicado, eres salvo. Si no, creíste en vano, creíste en vano. Porque primeramente les enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Perdón, esta es 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dentro de estos versículos están las doctrinas fundamentales de Cristo, el Dios encarnado. Estos versículos son Juan 1:1, este sí es Juan 1:1 y 14, el 10:30 al 33 y el 20 al 28 y Colosenses 2:9, ¿sí? Ahí en están esta doctrina fundamental de Cristo encarnado, ¿sí? Así es, la salvación se recibe por fe, por lo tanto es por gracia, ¿sí? La resurrección también es mencionada en el versículo de los anteriores, ¿verdad? La resurrección también es mencionada. Por lo tanto, este mensaje del evangelio incluye las doctrinas fundamentales, ¿sí? Y bueno, estos son algunas de las doctrinas que podemos ver en este día. Bueno, hay otra más, que hay un solo Dios, eso es también algo fundamental que nosotros debemos estudiar, ¿verdad? Los mormones, los politeístas, así como los testigos de Jehová, debido a que creen en la existencia de dos o más dioses. Por lo tanto, esto excluye el cristianismo, ¿no? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí.
Ujú. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 23:6, Isaías 43:10 e Isaías 44:6-8. ¿Sí? Todo aquí podemos leer acerca, ¿verdad?, de esta doctrina tan importante que es saber que es un solo Dios al que adoramos, al que nosotros nos acercamos, ¿no? Y bueno, podemos ver que Dios visitará la iniquidad de los padres, dice, de los descendientes de aquellos que no siguen al Dios vivo y verdadero. Esto es lo que leímos anteriormente. Y hay doctrinas también, doctrinas fundamentales que son ya secundarias, ¿verdad? Ya conocimos las fundamentales, las cristianas, ahora podemos ver algunas doctrinas secundarias que también son esenciales, verdaderas y son necesarias para la fe cristiana. Por ejemplo, Jesús es el único camino a la salvación, en Juan 14:6, ¿verdad? El nacimiento virginal de Jesús, en Mateo 1:23, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad también, esta la podemos ver ahí en Génesis 1:26. Cada una de estas doctrinas es lo que fundamenta nuestra fe, es lo que habla de lo que nosotros somos. Ya se las dije rápido porque se está terminando el tiempo, pero podemos leer, ¿verdad?, para ver estas doctrinas que también son importantes, son doctrinas secundarias, pero también hablan acerca de los fundamentos de nuestra fe. Creo que me da tiempo de hablar de una de ellas. Jesús es el único camino para la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto que les decía está en Juan 14:6. A esto se le puede llamar una doctrina fundamental secundaria, ya que no existe ninguna penalidad asociada con su negación. Aún así, esta es una declaración de verdad absoluta y es una enseñanza cristiana que no puede ser negada. Jesús declaró que el único acceso al Dios el Padre, es negar esto, es negar lo que Jesús dijo, ¿sí? Entonces, pues, esto es lo que en esta mañana quería compartirles acerca de esa comunicación que tiene Dios con nosotros, que podamos seguir entendiendo y conociendo lo que Dios habla en su palabra para fundamentarnos, ¿verdad? Para estar fuertes, para estar firmes, para enseñarlo, para llevarlo a nuestras generaciones, a nuestros hijos, que puedan también saber en qué está basada nuestra fe, ¿verdad? Porque ellos seguirán esa enseñanza. Yo sé que Dios va a hablar a las vidas de cada familia, de cada persona, y pues teniendo estas bases, esta doctrina fundamental del cristianismo, pues podemos hacer fuerte nuestra fe y podemos caminar, ¿verdad? En esa confianza, en esa seguridad y certidumbre de que Dios es nuestro Dios. Dios les bendiga y les bendecimos en esta mañana hasta donde estén. Saludos, bendiciones y que Dios los abrace con su amor. Gracias.